Cuando pensamos en Godzilla se nos viene a la mente la imagen de un lagarto gigante que destruye ciudades con su aliento atómico. Y es que el rey de los monstruos ha sido retratado de esa forma en las más de 30 películas donde ha aparecido. Más películas que todo el universo cinematográfico de Marvel completo. Pero resulta que no siempre fue así. No siempre Godzilla protagonizó películas donde destacan los efectos visuales y las peleas de monstruos gigantes. Hubo una época en donde Godzilla llegó a representar algo mucho más serio y profundo. En 1954, el director japonés Ishiro Honda estrenó Gojira, la primera película sobre el legendario monstruo. Gojira nos cuenta la historia de un grupo de personas que debía hacer frente al prehistórico monstruo Godzilla, el cual ha resurgido de las profundidades del mar para sembrar caos en las costas y ciudades de Japón. Entre dicho grupo de personas se encuentra el Dr. Serizawa, quien, en secreto, ha creado un arma capaz de arrebatar la vida de cualquier ser viviente: el destructor de oxígeno. Serizawa inicialmente está reacio a usar el arma en contra de Godzilla, pues teme que sea usada con otros fines al revelarla al mundo, pero al ver la destrucción causada por el monstruo en Tokio, Serizawa toma la decisión de usar el destructor de oxígeno para acabar con Godzilla. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Japón pasó a estar ocupada por las fuerzas militares estadounidenses. Durante este tiempo hubo una fuerte censura tanto en los medios de prensa como en expresiones artísticas como la literatura, la música o el cine. Uno de los principales objetivos de dicha censura era minimizar las desastrosas repercusiones que dejaron los ataques nucleares a Hiroshima y Nagasaki. Ishiro Honda estuvo en Hiroshima un año después del ataque y quedó impresionado con la capacidad destructiva de la bomba atómica. Desde ese momento, Honda deseaba contar una historia que reflejara los alcances del hombre para destruir. Pero debido a la censura que regía en el país, Honda tuvo que evitar cualquier referencia directa a Hiroshima y Nagasaki a la hora de escribir el guión, lo que lo llevó a usar su mejor arma: la creatividad. La película parte de una clara alegoría a la bomba atómica, la cual se puede encontrar dividida en dos aspectos del filme: Godzilla mismo y el destructor de oxígeno. Godzilla es el elemento más interesante de la película, ya que representa monstruo y víctima al mismo tiempo. Monstruo porque destruye pueblos y ciudades, acabando con incontables vidas y dejando a dolor y muerte tras su paso, sin contar que su aliento atómico rememora el poder destructivo de la bomba atómica. Pero también es víctima, ya que las pruebas nucleares que lo despiertan lo han herido. La textura de su piel recuerda las quemaduras sufridas por los habitantes de Hiroshima y Nagasaki. Al final de la película, Godzilla muere, y es imposible no sentir un poco de empatía por el gigante monstruo, ya que se convierte en una víctima más de la guerra. Por su parte, el destructor de oxígeno claramente representa a la bomba atómica, un arma capaz de acabar con toda la vida en la Tierra. Es aquí donde encontramos el conflicto emocional de su creador, el Dr. Serizawa, quien representa a la comunidad científica y a la culpa que ellos sentían durante la Segunda Guerra Mundial por usar la ciencia y sus avances tecnológicos para crear destrucción. Serizawa se debate entre el deber, entregar el arma para así poder derrotar a Godzilla, y la moral, saber que el alcance destructivo del arma puede ser usada para otros fines más nefastos. El doctor, para asegurarse que su arma secreta no pueda ser usada eventualmente contra otras personas, destruye todo rastro de su investigación y se sacrifica al momento de usarla contra el monstruo, muriendo Godzilla y Serizawa al mismo tiempo. Son varios los elementos donde podemos apreciar la genialidad de Gojira, gracias a su capacidad de crear metáforas, de disfrazar algo tan profundo y serio como la guerra y sus consecuencias dentro de una película de monstruos. Godzilla funciona como un símbolo de la naturaleza y como una expresión del Japón de la posguerra. Honda, como director, logra equilibrar ambas metáforas para alcanzar su cometido final, el de crear un discurso antiguerra. El realismo de la película impulsa la efectividad de su mensaje. Gojira está llena de imágenes de pánico, gente huyendo, tanques de guerra. Sus asombrosos efectos visuales, que han logrado sobrevivir al paso del tiempo, le dan una veracidad a estas imágenes que rememoraban con cruda fidelidad las imágenes de la guerra. En Gojira, las imágenes bélicas resultan bastante reales y fieles a las imágenes que se veían en noticieros durante la guerra. Es tal el realismo de estas imágenes de culpa, sufrimiento y miedo que fácilmente podría tratarse de la dramatización de cualquier catástrofe que en verdad haya ocurrido. Estas imágenes conmovían a varios miembros de la audiencia, recalcando la seriedad con que se debía afrontar la película. Gojira sirve como una herramienta de catarsis. Busca ser una respuesta al trauma colectivo creado tras el ataque a Hiroshima y Nagasaki. La película representa algo real y con sentido,
permitía a la audiencia revisitar y sanar dicho trauma mientras acompañaban a los personajes en pantalla a tal punto que la gente salía del cine llorando. Pero esto no evitaba que el voz a voz se silenciara, todo lo contrario, la película fue un éxito comercial. En Gojira, cada víctima cuenta. Cada víctima tiene un rostro, no hay anonimidad. La cámara registra los últimos momentos de estas personas y nos permite llegar a conocerlas en sus breves apariciones. Uno de los momentos más poderosos del filme llega cuando un coro femenino canta una oda por la paz, intercalado con imágenes de los resultados del terror. Hospitales hacinados, innumerables muertes, personas sufriendo, niños huérfanos. Godzilla, tras su paso en Tokio, deja una ciudad en fuego, destruida, irreconocible, justo como las ciudades que fueron bombardeadas durante la guerra. En la película existe una constante sensación de impotencia, dolor y miedo, la cual se acaba al morir el monstruo. De esta manera, el público japonés logró tener un cierre ante los terribles eventos de Hiroshima y Nagasaki al ver morir a Godzilla, la bomba atómica misma. Gojira es única e irrepetible por dos cosas. Por un lado, es improbable que Japón vuelva a sufrir una catástrofe nuclear de la talla de Hiroshima y Nagasaki, por lo que sería bastante difícil que el pueblo nipón tenga la necesidad de hacer catarsis y exorcizar sus heridas a través de una película. Por otro lado, aunque Godzilla es intrínseco a la identidad nacional de Japón, ya no encarna lo que se vio en esta película. Pasó de ser un símbolo de la guerra a ser solo un ícono apropiado por la cultura pop, a tal punto que tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama. Hoy en día, cualquier discurso sociopolítico que una película de Godzilla intente dar quedará opacado por la búsqueda de ver al rey de los monstruos destruir ciudades y enfrentar otros kaiju, pues su principal razón de ser se ha desdibujado y ha obtenido connotaciones diferentes a lo largo del tiempo. Gojira es mucho más de lo que se ve por encima. Es más que una película con un tipo dentro de un traje de goma destruyendo ciudades miniatura. Es más bien una historia de prevención y concientización frente a la bomba atómica y la guerra. Gojira fue una experiencia catártica para toda una nación. Fue una forma de exorcizar y retratar creativamente no solo la bomba atómica, sino la Segunda Guerra Mundial en su totalidad. A través de esta película, el pueblo japonés pudo cerrar una herida que llevaba más de 5 años abierta. Pudo pasar página. Eso es lo que más hermoso me parece de esta cinta. Aquí podemos ver el poder del cine, pues esto es el cine. Gracias por ver el video. Recuerda darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima ocasión.